¿Los servicios de la Cámara? Sí, ¿le pueden hacer, por favor, decirle al compareciente que vaya pasando? Si sus señorías lo entienden oportuno, damos comienzo a la comisión. Bien, señor secretario, damos lectura al orden del día de esta Comisión de Control de Empresa Pública o Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Gracias, señor presidente. Punto número 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto número 2. Comparecencias de otras entidades o personas. 2.1. De don Manuel Sosa Aparicio, a los efectos de informar ante la Comisión de Control de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales sobre su conocimiento de la situación del sector audiovisual en relación con Canal Extremadura Televisión, dada su experiencia en la gestión en el Consejo de Administración de la CESMA a lo largo de los últimos años, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Punto número 3. Control parlamentario de empresas públicas de Extremadura a través de comisión. Solicitudes de comparecencia. 3.1. De la ilustrísima señora Directora General de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, CEXMA, a los efectos de informar ante la Comisión de Control de la referida empresa pública sobre el coste de la cobertura del acto religioso y confesional de la coronación de la estatua de la Virgen de la Soledad, celebrado el pasado 8 de junio, formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz de conformidad con lo previsto en el artículo 235.2b del Reglamento de la Cámara. Nada más. Muchas gracias, señor secretario. Antes de nada, dar la bienvenida en nombre del Parlamento a don Manuel Sosa Aparicio, quien comparece hoy aquí, único compareciente en esta comisión, y que ha sido requerido a petición de uno de los grupos parlamentarios. Concretamente ha sido una petición formulada por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, quien ahora dispondrá de 5 minutos para formular lo que es la justificación de la solicitud. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Manuel Sosa. Quiero dejar claro, en primer lugar, que la comparecencia de don Manuel Sosa Aparicio en su calidad de presidente del Consejo de Administración fue requerida, entendemos que en tiempo y forma, pero la mesa de la Cámara no lo estimó así oportuno. Era una cuestión en aquel momento de oportunidad. Usted ostentaba una responsabilidad y tenía un conocimiento del sector audiovisual y tenía contacto en aquel momento con las empresas del sector que lo están pasando mal en esta situación de crisis económica. No se nos permitió y nos vimos en la obligación de insistir, porque entendemos que ese conocimiento que usted tiene puede ser provechoso para la sociedad extremeña, y es por lo que hemos insistido en que usted comparezca. Todos sabemos que la situación de crisis afecta absolutamente a todos los sectores de la producción, a todas las empresas, si bien el sector audiovisual extremeño está pasando una situación especial, no solo por la crisis, que también, sino porque se viene incumpliendo sistemáticamente el artículo 3 de la Ley de Creación de la CESMA, que, como usted bien sabe, lo que viene a decir es que habrá que fomentar la producción audiovisual extremeña facilitando la industria audiovisual extremeña. Lo hemos denunciado una y otra vez, y lo que nos estamos encontrando es que aquí están llegando empresas de fuera creadas incluso ad hoc, viéndose las empresas extremeñas en una situación muy delicada, con ERES, con concursos de acreedores, incluso siendo absorbidas por los gigantes que están apostando por las televisiones autonómicas. Como usted ha dirigido ese Consejo de Administración, ha tenido contactos con el sector, conoce bien la realidad del sector audiovisual, nos gustaría que nos hiciera un análisis, que pusiera aquí esa radiografía de nuestro sector, de nuestras empresas, fundamentalmente para que esta Cámara haga el trabajo que tiene que hacer, y es, en definitiva, exigir el cumplimiento de la ley. Y está claro que la ley dice lo que dice, y lo siguen diciendo los anteproyectos y los presupuestos de la CESMA año tras año, que vienen apostando también por ese cumplimiento del 6% de la inversión en el cine, en la series de ficción europea, motivando de esta manera, dice así los objetivos de los proyectos de presupuesto, esa producción audiovisual en el sector, en nuestra industria extremeña. Por tanto, esa es la justificación. Tenía que haberse producido antes, pero
nunca es tarde si la dicha es buena. Gracias por su presencia y por su disposición. Muchas gracias, señora Murillo. Y ahora, para lo que es en sí su intervención, señor Sosa, dispondrá usted de 15 minutos que comenzarán a partir de ahora. Gracias. Sí. Bien, buenos días y gracias por solicitar mi comparecencia. Efectivamente, el tiempo ha pasado, algunos datos ya se han cumplido de lo que sabíamos que se iba a cumplir y hemos visto cómo con el tiempo las percepciones que teníamos en enero y en febrero del 2013 son ya hoy una realidad. Lo que podíamos haber contado en febrero del 2013 como algo novedoso es ya una realidad. Yo quiero empezar diciendo y aclarando un poco cuál es la situación previa, porque yo tomo posesión en enero del 2012. Si bien mi nombramiento como representante de Izquierda Unida en la CESMA se produce por los órganos de Izquierda Unida en septiembre del 2011, mi toma de posesión no tiene lugar hasta enero del 2012. Y en ese periodo que va desde septiembre de 2011 a enero del 2012 es donde se produce el nombramiento de doña Beatriz Maeso como directora general de la CESMA, donde mediante un acuerdo de 11 puntos que se firman conjuntamente por el señor Monago y don Pedro Escobar, un acuerdo de base para el cambio de la CESMA, y es, digamos, el acuerdo para admitir el nombramiento de doña Beatriz Maeso. Paralelamente, en noviembre y diciembre del 2011 se aprueban los presupuestos de 2012. Quiero decir con esto que mi gestión, que empieza en enero del 2012, es ajena a todo lo que ocurre desde septiembre del 2011 a diciembre del 2011. No me voy a entretener por el tiempo que hay en contar cosas que todos, me imagino que todos ustedes saben, que creo que han tratado ya en esta comisión, relativos a cuestiones que luego puedo aclarar si ustedes me piden explicaciones, si no lo hubieran tratado aquí, relativos a cuestiones como, por ejemplo, lo que ocurre en diciembre del 2011 con Mérida Media y todas las cuestiones que tienen lugar antes. Yo tomo posesión, como digo, en enero del 2012. Y el objetivo mío como miembro de la CESMA y luego elegido presidente de la CESMA es, lógicamente, intentar llevar a cabo que el cumplimiento del acuerdo de base para el cambio de la CESMA, que componía 11 puntos, pudiese llegar a puerto y pudiese fuera, digamos, el objetivo de mi intervención directamente en la CESMA. Yo no excluyo ni huyo de la realidad de que yo representaba a Izquierda Unida y, por lo tanto, al programa de Izquierda Unida y, por tanto, a los compromisos que Izquierda Unida tenía firmado a la hora del nombramiento de doña Beatriz Maeso, que, como ustedes saben, fue bastante polémico al respecto. En esos 11 puntos estoy en condiciones de decir que a fecha de hoy, aunque ya no representa la CESMA, no se han cumplido ninguno de los 11 puntos en 2 años de gestión que se han realizado. No puedo explicarlos todos, pero me voy a detener rápidamente en lo que creo más importante. Por ejemplo, el punto 1 y el punto 2, que hablan de la austeridad y de la reducción de gastos, yo les recomiendo a ustedes, está recogido en las actas de la CESMA, que a petición mía se solicita el total de personas que ocupan puestos de libre designación, puestos de confianza, y comprobarán el volumen considerable que ocupan sobre el capítulo 1. Aspecto interesante si tienen en cuenta, como digo, que el punto 1 y el punto 2 hacían referencia a la austeridad y a la reducción de gastos innecesarios. El punto 4 hablaba de la información plural y objetiva. No tengo nada que decir, creo que todo el mundo ve la televisión y sabe el nivel de información plural y objetiva que se da al respecto. Pero sí quiero detenerme especialmente en el punto 6 y punto 7, que aunque el artículo 3 de la CESMA habla de la necesidad de potenciar el sector audiovisual, expresamente el punto 6 y el punto 7 recogían 2 cuestiones fundamentales sobre ese acuerdo. Uno era el compromiso con el desarrollo del sector audiovisual de la comunidad, generando actividad industrial y contribuyendo a la creación de empleo en la región, y el punto 7, que hablaba de firmar un convenio con las productoras extremeñas para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la producción del ente regional. Bien, estos han sido no ya vulnerados, no ya no cumplidos, sino que la línea que se ha seguido a lo largo de todo el 2012, pese a que hemos intentado pararla, ha ido en dirección contraria. Se ha tratado de desmantelar toda la industria audiovisual extremeña, hasta tal punto que aquellas empresas a las cuales no se les retrasaban los pagos, que significaba un ahogo económico, no ya en situación de crisis, sino en una situación normal, que no tenían para pagar a sus trabajadores y se empezó a producir el despido de trabajadores, si no se realizaban los pagos que se les debían,
en las adjudicaciones iban a parar a empresas foráneas o bien a empresas extremeñas que previamente habían sido participadas por empresas foráneas. Porque sí es cierto que en los concursos hay empresas extremeñas que han participado en los mismos y han obtenido, pero teniendo en cuenta que previamente han sido participadas, como luego trataré de demostrar si tengo tiempo. Por lo tanto, el objetivo de doña Beatriz Maeso es claro y específico. Yo no sé si responde a los intereses del Partido Popular o no, pero los objetivos como directora general son más que evidentes. Se trata de la privatización total de la industria, perdón, de la CESMA en sí y la eliminación de el sector audiovisual extremeño, posiblemente guiado por otros intereses más próximos a los cometidos que realizaba antes de ocupar la dirección general. Si seguimos con los puntos, tenemos que en el punto 8, que habla de poner en valor el convenio firmado entre Radio Televisión Extremeña y el ente público de RTV, en diversas ocasiones se planteó a lo largo del 2012 la necesidad de una colaboración con RTV y realmente lo que hay es una competencia sin límites con RTV. No hay nada más que ver los informativos de RTV para comprender la calidad informativa de unos y de otros. El punto 9 hablaba de potenciar la producción propia y decía directamente que en este momento casi inexistente, salvo los informativos. Habría que añadir que, salvo los informativos, que una parte ya estaba privatizada a través de ACC, valorizando el talento y la creatividad de la plantilla propia y corrigiendo la dependencia económicamente insoportable y funcionalmente innecesaria de la producción externalizada. Bien, uno de los objetivos que nos planteamos a lo largo del 2012 era potenciar esa producción propia, tratando de que llegara al 20%. No sé si conviene relatar aquí o son ustedes conocedores de las triquiñuelas que hubo para evitar que se llegase a ese 20%. La primera propuesta se hace en julio, no se podía hacer antes porque ya estaba aprobado el presupuesto. La idea era que se contemplase para el presupuesto del 2013 la producción propia, que se aumentase al 20%. Y hasta noviembre o así no llegó a puerto el compromiso de llegar al 20% por la infinidad de triquiñuelas que se pusieron al respecto. El punto 10 habla de la programación infantil específica. Esto posiblemente sí se ha cumplido. Y el punto 11, que habla de propiciar la formación de los trabajadores de la radiotelevisión extremeña y del sector audiovisual extremeño. Yo solicito en una de las sesiones del Consejo de Administración que se nos informe del plan de formación que estaba previsto llevar a cabo. El único plan de formación que allí se presenta es una formación a través de una empresa que se llama ITAE, a la que se le pretendían destinar aproximadamente 80.000 euros, teniendo en cuenta que ITAE es una escuela de negocio, y yo dije que no entendía qué sentido tiene hacer la formación de los trabajadores a través de una empresa que es una escuela de negocio, que no me cabía, porque en todo caso, si fuese formación para los trabajadores, tendría que ser mediante la subcontrata de otra empresa que tuviera conocimiento audiovisual. Bien, esto parece ser que se consiguió paralizar, pero en ese mismo acta de la comisión del Consejo de Administración pueden ustedes comprobar que el responsable de formación, el señor Zubizarreta, dice que ha tenido contactos con el decano de la Facultad de Comunicación de Badajoz para intentar llevar a cabo o bien un máster o bien un título propio en asuntos que diera formación a los trabajadores. Bien, pues no solo es así, sino que yo me entrevisto. Esta declaración del señor Zubizarreta se produce en torno a mayo, junio del 2012. Yo, la última vez que me reúno con el decano de la facultad es en noviembre, porque hay un órgano de Izquierda Unida que se reduce en octubre y se me dice que es falso lo que estaba diciendo. Entonces me traslado a hablar con el decano de la Facultad de Comunicación y me dice que no ha habido tal contacto, que ha habido una toma de café, que incluso la Facultad de Comunicación ofreció material para que se pudiera utilizar, si no tanto en la televisión, sí en la radio, pero que no ha habido ningún contacto ni se ha dado ningún paso ni de cara ni al máster ni al título propio. Por lo tanto, lo que ha habido es un café informal sin más contenido al respecto. Esto, digamos, que es con respecto a la gestión de los 11 puntos. Lo que yo he observado, y como digo, incumplimiento total y absoluto del acuerdo que permitió pues el nombramiento de doña Beatriz Maeso. Lo que yo sí tengo claro en la gestión del 2012 es que he podido comprobar que el objetivo de la Dirección General, que digo que no sé si es compartido por el Partido Popular o no, el objetivo de la Directora General lleva 3 vías de actuación. En primer lugar, la reducción de la producción propia. O sea, el objetivo fundamental de la Dirección General es que tarde o temprano la CESMA tiene que ser privatizada.
Y en ese camino es por donde creo que se está trabajando. La primera línea de trabajo era reducir la producción propia hasta el máximo posible y por eso nosotros planteamos, como digo, intentar llegar al 20% de producción propia. ¿Por qué? Ella lo ha manifestado diversas veces en medios públicos, que su objetivo fundamental, el modelo a seguir, era el modelo de Aragón, donde toda la producción se entrega a una sola productora y no hay absolutamente ningún planteamiento más. Pues bien, lógicamente, si se reduce la producción propia, lo que aumenta es la producción privada. Si aumenta la producción privada, lógicamente el personal que trabaja para mantener esa producción propia es innecesario y tarde o temprano vendría una reducción de plantilla que, aunque no se quiera reconocer, es el objetivo último. Pero lo más sangrante de todo es posiblemente la eliminación del sector audiovisual extremeño. Aquí contrasta con el hecho, por eso digo que no sé si esto lo comparte el Partido Popular, es una decisión exclusiva de doña Beatriz Maeso, porque uno oye al presidente de la Junta de Extremadura hablar permanentemente de la necesidad de los emprendedores de potenciar al pequeño empresario extremeño, y lo que hemos comprobado aquí en la industria audiovisual es el desmantelamiento y la desaparición de un montón de empresas y un montón de puestos de trabajo que tenían cabida dentro de la producción audiovisual extremeña. Ni que decir tiene que, aunque los presupuestos contemplan el 6% para dedicación al cine, en ningún caso se ha cumplido con la legalidad y se ha destinado el 6% a la subvención del cine, en ningún caso. Y, como digo, viene establecido por ley. Pero el objeto del desmantelamiento del sector audiovisual extremeño viene por dos vías. Por un lado, como he dicho, por la adjudicación directa a empresas vinculadas directa o indirectamente a personas relevantes del Partido Popular, de las que luego, si ustedes quieren, les doy datos y señales, y por otro lado el desembarco en determinadas empresas extremeñas que para conservar el nombre y a partir de ese desembarco en esas empresas formar una UTE o formar algún tipo de relación que permitiesen a otras empresas utilizar esa presencia en Extremadura para hacerse cargo de los paquetes que acabarían no repercutiendo en la industria audiovisual extremeña. Ninguna empresa extremeña que no haya aceptado la participación de alguna empresa que esté relacionada directa o indirectamente con New Atlantic, directa o indirectamente, que haya tenido relación con New Atlantic, ha obtenido ni un solo concurso, ni una sola adjudicación. Todas las empresas extremeñas que han conseguido participar en lo que es la tarta de la producción audiovisual mantienen algún tipo de relación, como digo, con empresas que de una manera o de otra han estado relacionadas con New Atlantic, que, como ustedes saben, es la procedencia de la directora general. Esto, si ustedes quieren luego dos datos concretos, pues me pregunta cuáles son y yo se los digo. Y por último, esta es la otra línea de actuación por parte de doña Beatriz Maeso. Doña Beatriz Maeso, yo creo que ha preparado vía concurso. Ustedes saben que los concursos se preparan para dárselo a quien haya que dárselo, ¿eh? De hecho, nunca aceptó dos planteamientos que desde Izquierda Unida se planteaban en el Consejo de Administración. Uno era que hubiese una puntuación para primar a las empresas que llevaban X tiempo dados de alta aquí en Extremadura, que se considerase una puntuación para favorecer a esas empresas, o bien la calidad de los contratos que mantienen con sus trabajadores esas diversas empresas. Es evidente que lo que se ha producido en Extremadura es, primero, el desmantelamiento del sector audiovisual y el enviar al paro a un montón de trabajadores que estaban en esas empresas. Quiero citar concretamente el hecho, a ver si con ello se me permiten ustedes un momento, el hecho, por ejemplo, que ha sido a través de Oberón, por ejemplo, que tiene como norma la relación de contratos de un día de duración a sus trabajadores. Es cierto que Oberón ha recogido a un montón de trabajadores procedentes de las antiguas empresas extremeñas, pero, como digo, los contratos que tenían con las empresas extremeñas, si bien podían ser mejorables, indiscutiblemente lo que es sorprendente es que ahora Oberón se dedicase a contratos de un solo día de duración, uno tras otro, con lo cual los derechos laborales de estos trabajadores quedaban prácticamente eliminados. Cuando se le preguntaba a doña Beatriz Maeso al respecto, simplemente manifestaba, y así queda recogido en acta, que cada vez que ella firmaba un contrato con alguna productora, lo único que le exigía eran los TCs correspondientes, sin entrar en más cuestiones relativas al aspecto.
Quiero decir, por tanto, para terminar y luego contestar las preguntas que ustedes consideren oportunas, que el sector audiovisual extremeño, lo poco que queda, acabará desapareciendo si la televisión no se convierte en el motor que desarrolle esa industria. Y contrasta... Vaya finalizando, señor Sosa. Sí, termino. Contrasta vivir en una tierra donde hay poco tejido empresarial y sea precisamente la Administración, la empresa pública, quien se dedique a la eliminación sistemática de ese tejido industrial o ese tejido empresarial en nuestra región. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Manuel. A continuación comenzaremos por los distintos grupos parlamentarios, por un turno cada uno de ellos de 10 minutos. Lo que sí les rogaría a partir de este momento es que intentásemos guardar el respeto debido a las personas que de forma innecesaria pues que tuviésemos que hacer referencia a ellas, pero que no cayésemos en lo que es ni opiniones que pudieran entenderse injuriosas, ni nada aquello que pudiera dejar entrever algo que fuera de lo que es el foro en el que nos encontramos parlamentario pudiera entenderse de algún tipo de responsabilidad. Yo creo que simplemente con la educación, señor escribano, le llamo la atención. Yo supongo que sus señorías lo van a llevar todo a rajatabla y, por supuesto, también el compareciente. Así que supongo yo que con ese respeto se va a continuar con esta comisión. Sin más, señor Casco Ruiz, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Manuel Sosa, bienvenido a esta comisión parlamentaria de control de la CESMA. Agradecerle su participación y la información que nos ha trasladado, que merecerá además una reflexión más profunda por parte de los distintos grupos en aras a, como decía la anterior interviniente del Partido Socialista, la señora Murillo, en aras a saber cómo debemos trabajar para mejorar sustancialmente la televisión y radio pública de Extremadura. Nosotros somos la Comisión de Control de la CESMA, es decir, tenemos un papel en ese aspecto limitado, es decir, nosotros no somos el Consejo de Administración de la CESMA, somos la comisión parlamentaria que vela por el cumplimiento, en este caso, de la ley, de la legislación que rige la creación de la televisión y radio pública de Extremadura y cuyo objetivo esencial es velar porque nada se haga fuera del marco de la ley. Pero sí podemos hacer algunas cosas y, de hecho, en esta comisión han venido compareciendo a lo largo de los últimos meses tanto la señora Beatriz Maeso como distinto personal directivo de la CESMA, y es intención también de este grupo parlamentario, de este diputado que les habla, de seguir pidiendo distintas comparecencias para comprobar cómo se está gestionando el dinero público por parte de la televisión. Y teniendo en cuenta que nosotros no podemos tener acceso a las actas del Consejo de Administración de la CESMA, que usted ha presidido, y aprovechando que usted ha sido presidente de la misma, pues le quería hacer algunas preguntas, algunas formulaciones acerca de lo que ha sucedido durante el periodo de su gestión y que, en función de lo que usted nos responda, puede permitirnos avanzar en algunas líneas o, por el contrario, consolidar muchas de las cosas que existen en la actualidad. Por ejemplo, con el caso de los concursos, usted ha mencionado que ninguna empresa que se haya negado a relacionarse con Nui Alanti ha podido obtener algún contrato. ¿Cómo se ha abordado en el Consejo de Administración los contratos? ¿Ha habido debate previo? ¿Ha comparecido la señora directora general? ¿Ha habido alguna indicación, alguna valoración por parte del Consejo de Administración de cómo debían realizarse esos concursos? ¿Se ha podido aprobar alguna iniciativa al respecto? Por el contrario, el funcionamiento del Consejo de Administración, las reglas internas, es decir, el reglamento de funcionamiento, impide en la práctica que el Consejo de Administración pueda pronunciarse con claridad y rotundidad al hilo de la gestión que pueda hacer la directora general. En ese sentido, quisiera saber qué explicaciones se han dado por parte de la directora general en el Consejo de Administración de CESMA, si se han considerado convincentes por parte de la mayoría o de la unanimidad de los miembros que componían el Consejo de Administración de la CESMA y, por supuesto, si ustedes han recriminado o han hecho alguna indicación
al respecto la directora general en función de las explicaciones que haya dado al respecto de los contratos y de los concursos, si es que ha dado explicaciones, que esa sería la pregunta inicial. Si ha habido comparecencias de la señora directora en el Consejo de Administración que usted ha estado presidiendo durante un año. Nos interesa mucho el acuerdo en el Consejo de Administración de llegar al 20% de producción propia. Me gustaría que ampliara esa información, es decir, en qué momento se aprobó y si teóricamente eso ya rige para el año actual y los años anteriores, los años posteriores, los años que nos van a seguir. Lo digo porque ahora mismo ha salido a concurso el porcentaje de personal propio que se va a contratar para los servicios informativos. De hecho, este grupo parlamentario ya ha pedido la comparecencia de la señora Beatriz Maeso y ha formulado varias preguntas al respecto de ese concurso que se ha realizado, que se está realizando y que terminará en septiembre por parte de la CESMA, y a nosotros nos preocupa que a través de ese concurso pueda aumentar sustancialmente el personal actual que ejerce labores ajenas en los servicios informativos. El personal propio efectivamente no puede cubrir toda la información, es decir, no hay personal suficiente para cubrir toda la labor que se requiere para poner en marcha unos servicios informativos. Actualmente hay un personal contratado externo y en todo caso lo que nosotros queremos es, y por eso es nuestro interés por saber ese acuerdo concreto del 20% en el Consejo de Administración, nuestro interés es que la producción propia aumente sustancialmente y el personal propio de CESMA vaya aumentando en detrimento incluso del personal externo. Al respecto de la producción propia y de la gestión que se ha realizado en el Consejo de Administración, ¿usted ha hecho en algún momento algún voto particular o ha exigido que se vote alguna iniciativa concreta sobre los concursos, sobre la producción propia, sobre la gestión del canal, sobre la forma en la que se contrataba, sobre las empresas con las que se contrataba? Es decir, ¿ha habido alguna labor en ese sentido de fiscalización por parte del Consejo de Administración y qué resultado ha tenido? Por ejemplo, usted ha mencionado que ha pretendido que se aprobara en el Consejo de Administración dos propuestas de Izquierda Unida en aras a los concursos, a favorecer las empresas que radiquen en Extremadura. Yo añadiría ahí, y que tengan una trayectoria dilatada, que tengan una experiencia, que tengan personal, por supuesto, y un segundo aspecto en el cual en esta misma comisión nos hemos pronunciado en reiteradas ocasiones este grupo parlamentario, de implantar lo que hemos llamado muchas veces la cláusula social, es decir, que en todo contrato que se haga, que haga la administración pública con una empresa, la que sea, de medios audiovisuales o para hacerte una carretera, exista una cláusula social por el cual los trabajadores de esa empresa tienen que tener unos mínimos garantizados, unos mínimos laborales, de derechos laborales garantizados. En ese sentido, me gustaría que ahondara usted en esa información. Esos planteamientos, decía que se han pretendido, se han llevado al Consejo de Administración, pero que no han cuajado. ¿Por qué? Me gustaría saber cuál es la razón por la que al final no han cuajado esos planteamientos. Porque normativamente no había manera de plantearlos como votación, por lo tanto no han podido llevarse a cabo, porque el resto de grupos que forman, de grupos no, de personas, mejor dicho, que forman parte del Consejo de Administración se han opuesto, porque la directora general se ha opuesto de alguna forma para impedirlo. Nos gustaría ahondar en esa información, que me lleva además a lo segundo, a lo último. Como yo decía, esta comisión tiene el objetivo de controlar el trabajo que se hace por parte de la dirección de la CESMA, pero también este Parlamento tiene un objetivo básico, que es hacer leyes, modificarlas, cambiarlas, y en este sentido, y además uno de los puntos recogidos en el acuerdo entre el señor Monago y esta fuerza política para la elección de la directora general de la CESMA, es la modificación de la actual ley de radio y televisión pública de Extremadura. La primera ley por la cual se creó la CESMA
fue llevada a cabo gracias a los votos de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Entonces el coordinador de Izquierda Unida era Manuel Cañada y el secretario general del Partido Socialista era Juan Carlos Rodríguez Ibarra. En la legislatura del señor Guillermo Fernández Vara, aquella ley que se había consensuado entre dos fuerzas políticas cambió, entre otras para que se pudiera elegir a la directora general por mayoría absoluta y no por mayoría cualificada, como se exigía en la primera ley que habíamos pactado el Partido Socialista e Izquierda Unida. Y también se cambiaron algunas cuestiones que ataban, que permitían un mayor control por parte del Consejo de Administración de la labor de la directora general y un mayor control por parte de los grupos parlamentarios y de la Asamblea de Extremadura de la labor que hacía la Dirección General de la CESMA. En este sentido, yo creo, y le pido opinión al respecto, que urge seguramente un cambio de la ley para volver en algunos casos a lo que ya existía con anterioridad al último mandato, a la última legislatura, cuando se modificó, y para permitir que aspectos sustanciales como la cláusula social, cada vez que se contrate, favorecer a las empresas extremeñas, etcétera, se consoliden. Eso serían un poco las preguntas que nosotros le hacemos. La labor que se ha llevado a cabo, en resumo, por parte del Consejo de Administración para paralizar esos contratos, esos concursos que usted considera que era lesivo para los intereses de las productoras audiovisuales. Vaya finalizando, señor Casco. Si ha habido algún tipo de voto particular, algún tipo de indicación, algún tipo de acuerdo por parte del Consejo de Administración, cómo se ha llevado a cabo el acuerdo del 20% de producción propia por parte de Canal Extremadura, y acerca de las empresas con las que se ha contratado, que nos amplíe usted esa información, porque ha mencionado usted nombres y datos, pero no los ha desarrollado, y creo que esta comisión le debe exigir que desarrolle usted esa información para, a partir de la misma, saber cómo debemos actuar. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. Antes de continuar, tiene la opción de continuar de forma independiente o de forma conjunta después a los tres grupos. Lo que sí les ruego encarecidamente, ¿verdad?, que en aras, les exijo prudencia en todas sus manifestaciones, y que en aras precisamente a ese respeto que esta presidencia les estaba exhortando al principio de esta comisión, les ruego no se viertan opiniones que puedan entenderse como injuriosas sobre personas que no se encuentren en esta sala o que pudieran derivarse en acciones que no tengan nada que ver con el foro parlamentario en el que nos encontramos, sino que sería otra institución a la que se debería acudir. Por eso le ruego que el respeto que esta presidencia les exige, y que además todos nosotros, que somos representantes públicos y que nos debemos precisamente a los ciudadanos, estoy convencido vamos a llevar a cabo. Sin más, señora Murillo, en nombre y como portavoz. ¿Qué quiere? Bien, es que lo tenemos dispuesto. Lo tenemos. Sí, no, señor Sosa, de forma conjunta a los tres. Señora Murillo, como portavoz. Bueno, vamos a ver. No quiero, señora, llamarle la atención. Para eso está el señor letrado, que sabe más que usted y que nos está informando. ¿Vale? Sí, señor presidente. Sí, señora Murillo, por tiempo máximo de 10 minutos, tiene en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, un tiempo máximo de 10 minutos que comienzan ahora. Bien, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Manuel Sosa, por la información que nos ha facilitado. Me permitirá el señor presidente que haga referencia a la última parte que ha expresado, aunque no es, se supone que el debate tiene que ser simplemente con el compareciente, pero creo que es interesante hacer referencia a la última parte que ha comentado el compañero en esta comisión de Izquierda Unida acerca de esa posible necesidad de modificación de la ley de creación de la CESMA, en donde vienen especificadas cuáles son las funciones del Consejo de Administración, de la Dirección General, en definitiva, de todos los órganos de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Este grupo parlamentario está trabajando ya en una propuesta legislativa para la modificación precisamente de esa ley, para que se potencie la figura del Consejo de Administración y no sea un simple convidado de piedra, porque todos sabemos que la potestad de la contratación está en manos de la Dirección General, y por lo que usted nos está contando parece ser que se ha hecho y se ha deshecho. Usted ahora nos dirá si ha habido algún debate o si ha habido algún intento de paralizar. Me consta que sí,
porque en el concurso que hubo el año pasado el Consejo de Administración manifestó claramente su voluntad de que se paralizara aquel concurso, no se hizo caso y, por tanto, entendemos que por higiene democrática el Consejo de Administración debería jugar un papel mucho más importante. De la misma manera que debería, como se ha hecho en este país, en concreto en la etapa de gobierno del señor Zapatero con la radio y televisión pública, el que hubiera en nuestra ley una protección o una indicación de aquellos programas, de aquellas retransmisiones que pudieran ser del interés general, que de alguna manera fuera el Consejo de Administración, que, como dice la ley, tiene que definir los principios de la programación. Y, bueno, me consta que los principios son tan generalistas que es difícil decir que no, pero a la hora de la verdad realmente la programación la decide la Dirección General. Por tanto, yo creo que después de estos años de desarrollo de nuestra ley de creación de la corporación, pues sería el momento quizá, como digo, por preservar el interés general y por higiene democrática y no consentir que pasen cosas como las que están pasando y que usted, de una forma, bueno, lo ha dicho clara, vuelvan a pasar. ¿Es usted consciente de que ha dicho cosas muy graves, que tenía que haber comparecido hacia el mes de febrero o marzo y que lamentablemente hoy ya los hechos que nos temíamos se han producido? Me gustaría que usted se refiriera a esos hechos que se presumían y que se han hecho realidad. Dice usted que se va hacia una privatización de la televisión autonómica. Y yo tengo que recordar en esta comisión que con la modificación de la Ley General Audiovisual, por la vía de urgencia, por cierto, en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, en el mes de agosto del año pasado, se procedió a la modificación de esa ley y precisamente lo que se favorece es la privatización total o parcial de los entes autonómicos. En ese momento, las grandes productoras de este país se posicionan para dar el salto a las televisiones autonómicas. No es que lo diga esta simple diputada o este grupo parlamentario de socialistas regionalistas, sino que lo publica la prensa nacional y nos viene advirtiendo desde hace más de un año lo que iba a suceder. Les recuerdo exactamente lo que decían los responsables del grupo Sequoia, que junto con Vértice 360 son las dos grandes productoras que están accediendo, que se están preparando, que están quedándose con la mayor parte de la producción de los entes autonómicos. Decían los responsables de Sequoia que estaban reforzando su posición para acometer futuros proyectos de externalización de las televisiones autonómicas. Y el presidente de Vértice 360, don Manuel García Durán, admitía en una entrevista a Europa Press en 2012 que ya estaban en conversaciones con los ejecutivos regionales para entrar en el negocio que se abría acerca de la privatización de los entes regionales. Esto lo recoge la prensa nacional en agosto del año pasado. Lo que nos temíamos es que, efectivamente, las televisiones autonómicas, como da pie esa ley general modificada el año pasado, las televisiones autonómicas se están vendiendo a pedazos y nuestra televisión autonómica no iba a ser menos. Y vemos como ahora, efectivamente, sale un concurso que se ha pedido que se pare, que lo pedimos desde aquí, que lo pide el comité de empresa, porque se externalizan los informativos, que era, usted sabe, la única pieza que era sagrada. Antes había una externalización con varios equipos en fines de semana, pero estamos yendo ya también a los informativos del diario, con el riesgo de que la plantilla de Canal Extremadura se pueda quedar en la calle, porque recordemos que las vacantes de personal no se cubren desde el año 2008 y ahora lo que veremos es que se incrementa ese número de trabajadores que van a hacer informativos y que van a ser personal externo de la casa. Como le decía, a Extremadura llegan esas grandes productoras o llegan productoras creadas ad hoc precisamente para quedarse con programas de la televisión. Esto lo ha denunciado este grupo parlamentario desde el minuto 1, cómo llega Periferis, cómo se queda por la tarde, con una facturación tremenda de prácticamente 1 millón de euros, eso es lo que facturan en el año 2012, cómo se crean empresas que incluso se inscriben en el registro mercantil después de haber empezado a trabajar para Canal Extremadura, para hacer un concurso, por cierto, que cuesta 2,5 veces más que el concurso que había anteriormente con la misma duración de tiempo. Y, por supuesto, muchísimo más de lo que luego se valoran las horas de externalización en el concurso siguiente.
Luego aparece en escena ya Vértice 360 con ese concurso y se queda Erpin 360, que es una filial, con ese concurso de los 540.000 euros que se pidió desde el Pleno de esta Cámara que se paralizara. Pero se produce un hecho que usted ha denunciado, y es que efectivamente las empresas del sector, a las que la televisión extremeña pública tarda en pagarles meses y meses, se ven en una situación de asfixia. Esa situación de asfixia que les hace estar con el agua al cuello al borde de la quiebra, se ven necesitadas de capital, y ahí es donde operan esas grandes productoras y que llegan y absorben a las empresas extremeñas comprando, insuflando capital. Vemos cómo Sequoia absorbe a New Atlantic, que usted lo ha dicho, era la empresa de donde venía la señora Maeso, tenían claramente vinculaciones y siempre hemos denunciado que había una incompatibilidad. Compra parte de ACC, que es la productora que tiene externalizado parte de los informativos, y en esta Cámara, en esta Asamblea, empezamos a ver cómo empiezan a pasearse cámaras con una pegatina CBM, que al principio no sabíamos qué era, pero efectivamente resultó ser una filial, efectivamente, de Sequoia. Curiosamente, estas grandes empresas son empresas afines a miembros del Partido Popular, y hemos conocido también a través de la prensa cómo Sequoia ficha al ex secretario de Estado del señor Aznar, el secretario de Comunicación, el señor Miguel Ángel Rodríguez, y cómo Vértice 360, a través de Vértice 360 Audiovisuales, ficha al señor Josep Piqué y tiene además como accionista al señor José Herrero de Gaña y López del Hierro, primo del marido de la señora de Cospedal. No es casualidad, señor Manuel Sosa, no es casualidad, todo esto en perjuicio de nuestras pequeñas empresas y, como digo, en incumplimiento de nuestra ley. Porque, mire, yo no digo que sea ilegal lo que está ocurriendo, me parece sospechoso, pero yo no estoy acusando de ilícito a la Dirección General ni a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Se hacen concursos, no voy a entrar en la limpieza o no de los concursos, nadie lo ha denunciado y no voy a poner en cuestión la legalidad de los procedimientos. Pero efectivamente aquí se está poniendo en riesgo el sector audiovisual de Extremadura. Y de la misma manera que le decía que llegan empresas de fuera, empezamos a ver cómo en la facturación las empresas extremeñas son las que menos facturan y, curiosamente, entre las empresas que más facturan están estas que han llegado de nuevo cuño, que están creadas ad hoc, o las que se van quedando con los grandes trozos de esa parte externalizada de nuestra televisión. No se cumple el artículo 3.4n de la Ley 2008 de creación de la FESMA, que dice, y lo vuelvo a repetir, que habrá que fomentar la producción audiovisual facilitando el desarrollo de la industria audiovisual extremeña, como no se cumple no solamente esa ley, sino la de presupuestos de todos los años, que viene prometiendo año tras año el cumplimiento del 6% para el cine, con esa motivación, insisto, para la producción del audiovisual extremeño. La situación es delicada y, como le decía al principio, hay empresas que tienen ERE, hay empresas que tienen concursos de acreedores, hay empresas que están siendo fagocitadas por las grandes empresas que vienen de fuera y, en definitiva, nuestro sector se muere. Y nuestro sector se muere, como me decían en estos días de atrás algunos empresarios, ellos lo han pasado muy mal, y lo han pasado muy mal también antes, no solamente ahora por la crisis. Pasaron tiempos muy tremendos con una incipiente televisión que no tenía capacidad económica, pero ahora ese sector que empezaba a florecer, sí, termino, señor presidente, que empezaba a florecer se ve abocado al cierre o a que sea colonizado, a que sea fagocitado, como le decía, por las empresas de fuera. Me gustaría también que usted nos hablase algo más de esa reducción de la producción propia, que me parece alarmante, una vez que el Consejo de Administración aprueba que tiene que haber un 20% de producción interna y otro 20% de delegada, y que nos diga qué significa eso de que tiene que haber obligada relación con New Atlantic, porque me parece muy grave. Si lo puede documentar, se lo agradezco. Gracias. Gracias, señora Murillo. Permítanme, señorías, que reitere de nuevo el respeto que hay que tener a las instituciones, a las personas que nos encuentran aquí, porque les insisto que somos representantes públicos y que todo aquello que podamos nosotros decir y dirigirnos a los ciudadanos, todo aquello que, como digo, puede rozar lo que es el ilícito penal, a pesar de que al final digamos que no constituyen delito, sí puede ser lesivo, sí puede ser gravoso. Entonces, únicamente les insisto en ese respeto que sé que ustedes tienen, todos y cada uno de ustedes tiene, y que desde luego tenemos que demostrárselo a los ciudadanos.
A continuación será el Grupo Parlamentario Popular, Partido Popular Extremadura Unida, quien dispondrá de un tiempo máximo de 10 minutos a través de su portavoz, señor Galán. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la presencia de don Manuel Sosa Aparicio en esta comisión. Voy a comenzar diciendo que, refiriéndome a algo que han comentado los anteriores portavoces, es la ley que regula la CESMA. Yo quiero decir que la ley que regula la CESMA fue elaborada, evidentemente, cuando el Partido Socialista Obrero Español en Extremadura tiene mayoría absoluta, y evidentemente para velar por sus intereses y por esa mayoría absoluta, para blindarse, y así lo pienso y así lo he manifestado siempre. Aquí, cuando hemos venido, yo pensaba que veníamos a hablar de la situación del sector audiovisual en relación con Canal Extremadura, y no hablar todo, sino hablar que hablase el señor Manuel Sosa Aparicio, pero parece ser que eso es lo que menos interesa. Interesa otra cosa, el raca-raca que siempre, en cada una de las comisiones, venimos soltando, sobre todo por parte de un grupo parlamentario. Son obscenidades que creen o se piensan que a base de repetirlas, reiterarlas, van a hacer que sean verdad. Pues no serán verdad. Esperemos que no sean verdad. Estamos en un Estado de Derecho y aquí estamos en una comisión del Parlamento extremeño, y hay gente que debiera estar en el banquillo de un tribunal, denunciando lo que ve, lo que intuye, lo que sueña, lo que se imagina, o denunciando lo que le gustaría que hubiera, que existiera, pero que no es así. Bien, señor Sosa Aparicio, reitero mi agradecimiento a su comparecencia en esta comisión. Quiero decirle que ha comparecido ahora porque se ha efectuado adecuadamente esa petición, porque cuando se solicitó que compareciera el presidente del Consejo de Administración de la CESMA, evidentemente llamaron al presidente del Consejo de Administración de la CESMA. Usted no lo era ya, vino su compañero de Izquierda Unida, Joaquín Paredes. Bien, cuando nuevamente se ha formulado su requerimiento, el de don Manuel Sosa Aparicio, este grupo parlamentario lo ha votado a favor. Y nosotros, el Grupo Popular, le hemos escuchado y le vamos a seguir escuchando con mucha atención y con mucho respeto. Nosotros no abandonaremos esta comisión cuando usted habla y cuando diga algunas cosas que a lo mejor no nos gustan. Aquí ha habido un grupo que cuando compareció su compañero Joaquín Paredes, de Izquierda Unida, como presidente de la CESMA, cogió la de Villadiego y se fue. Se fue, faltando al respeto y faltando a la educación parlamentaria. Y eso que tenemos la obligación los parlamentarios de aguantar aquí carros y carretas, vientos, mareas, lo que venga, porque va en nuestro sueldo y porque somos representantes de los ciudadanos. Creo que los ciudadanos, cuando comparece alguien que no les gusta, no se levantarían y se irían. Pero bueno, dicho esto, quiero decirle que el grupo parlamentario, nosotros siempre hemos tenido respeto y cortesía, y hemos ejercido la cortesía parlamentaria. Por eso, en su momento, le votamos como vocal, como miembro del Consejo de Administración, a propuesta de Izquierda Unida, y por eso, a propuesta de Izquierda Unida, por la cortesía y el respeto parlamentario que siempre ha gobernado esta casa, damos su cese. No era asunto nuestro, eran cosas internas. A usted le eligió Izquierda Unida, le cesó Izquierda Unida. Nosotros votamos tanto una cosa como la otra. Hay otros que no, que algunas veces cuando les interesa sirve la cortesía parlamentaria, cuando no les interesa, no. Bueno, cuando se salta o se obvia esa cortesía parlamentaria, a mí me gustaría saber qué es lo que hay por debajo. Pero bueno, yo creo, señor Sosa, que usted nos ha transmitido aquí una realidad errónea.
grandemente errónea. No le digo que mienta, digo que nos transmite una realidad que creemos que es errónea. Y creo que lo hace a sabiendas y a postas. Creo. Se lo digo respetuosamente. Bien, nos ha hablado de... Bueno, en primer lugar le tengo que decir que ha hecho un análisis del pacto o del acuerdo para el nombramiento de Beatriz Maeso, de los puntos, los 10 puntos. Aquí no habíamos venido a hablar de eso, habíamos venido a hablar de otras cosas. Pero bueno, habla del desmantelamiento de la industria audiovisual extremeña, habla de la privatización, habla de la eliminación del sector audiovisual extremeño, habla de la no potenciación de la producción propia, habla también del plan de formación, de la privatización de la televisión, de reducir la producción propia, de la reducción de la plantilla y de las adjudicaciones a empresas vinculadas al PP. Esto es muy gordo, muy grueso. Bien, yo creo que son conceptos demagogos, creo que se excede en su análisis, creo que lo pone usted todo desde un cariz pesimista y lo pone a sabiendas, lo pone porque quiere crear un entorno de confusión, no porque sea la realidad, porque usted sabe que no es la realidad. Usted ha sido presidente del Consejo de Administración y usted en ese Consejo de Administración, en relación a todo esto, no ha dicho ni pío. No ha dicho ni pío. No ha dicho nada. Usted ha votado todo a favor. Solo hay una cosa que no vota a favor: los presupuestos. Usted ha firmado documentos. Usted ha firmado actas. Señor Sosa, el sitio donde hay que plantear esto es en el Consejo de Administración, no aquí, porque a lo mejor allí le pueden rebatir. Aquí le rebatiremos de otra forma. Bien, le tengo que decir varias cosas. Mire usted, ha visto fantasmas. Por ejemplo, yo le he seguido y me he preparado un poco para esta comparecencia. He visto todo lo que ha venido usted diciendo en los medios de comunicación, entrevistas, notas de prensa, en fin, que por cierto, en esas entrevistas usted decía que creía el 13 de marzo del 2012 que, desde su opinión, Canal de Extremadura no debiera existir, pero bueno. Y por cierto, también dijo en una entrevista que usted de Canal de Extremadura no sabía absolutamente nada, que tenía que empezar a ponerse a ver un poco el canal porque no lo había visto nunca. Y claro, como iba a ejercer de presidente del Consejo de Administración, tendría que empezar a ponerse al día, ¿no? A ponerse al día. Sin embargo, ahora, a pesar de no conocer mucho, nos ha dado una lección magistral del pesimismo, de un entorno muy gris. Bien, usted hace poco ha hablado de que las retransmisiones deportivas se le adjudicaron a Videoreport, del Grupo Vértice. Bien, pues, y la vincula también con esa pequeña mafia que se quiere ver, ¿no? Bien, el Grupo Vértice, por cierto, ha concursado para los contenidos últimos y no se le ha adjudicado. ¿De acuerdo? Bien, tengo que decir más. A las retransmisiones deportivas concursó o quiso acceder Octopus, una empresa a la que se le ha querido también vincular con Beatriz Maeso. Y qué casualidad que Octopus no se lo llevó. Si se adjudican por amistad, cuando no se adjudican, también no se adjudican por amistad. Seamos coherentes con lo que decimos. Por cierto, Octopus recurrió en los tribunales la adjudicación de los contenidos deportivos y lo ha perdido. Vaya finalizando. En los tribunales. Bien, le tengo que decir también que en cuanto a lo que ha dicho de los concursos de contenido, se han hecho 3 lotes. Uno a Viernes Producciones. Es de la etapa anterior la líder y es extremeña. Otro se ha adjudicado a una UT, de los 3 contenidos, a una UT de empresas extremeñas. Y el tercero a Factoría Plus, que todos sus trabajadores y redactores y demás son de Extremadura, según me informan.
productoras extremeñas están realizando la programación de Canal Extremadura. Tenemos a Primera Generación, Extraproducciones, ACC, Libre Producciones, Vaya finalizando, señor. Bien, sigo. Permítame, señor presidente, un minuto. En cuanto al porcentaje, creo que no se ha dicho la verdad y se ha faltado a la verdad, se ha mentido. Usted quizás erróneamente, pero la realidad es la siguiente. Usted ha dicho en una rueda de prensa: dudo de que se vaya a cumplir el 20% de la producción propia. Mire, el 3, en la tercera sesión del 2012 del Consejo de Administración, usted informó favorablemente el reparto que se estaba haciendo. El 21 de julio del 2012... Señor Galán, ha concluido su tiempo. Se lo agradezco. Muchas gracias. Bien, como debo insistir una y otra vez en el mismo contenido que vengo diciendo y vengo anunciando desde el comienzo de la comisión, les rogaría que ahora ya que vamos a terminar y que han hablado los tres grupos parlamentarios y también el compareciente y que ahora finalizará y contestará, responderá el compareciente, rogaría por favor a todos y cada uno de los diputados que conforman esta comisión guardemos el silencio y el respeto debido al compareciente y de igual forma el compareciente en los términos que viene solicitando esta presidencia. Muchas gracias. Señor Sosa, tiene tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. En 10 minutos voy a intentar ir todo lo rápido posible para poder contestar. Vamos a ver, con lo que respecta a lo que me preguntaba don Víctor Casco sobre los concursos, sí, vamos a ver, no hay posibilidad de votar en el Consejo de Administración si se está de acuerdo con los concursos o no. Es una potestad de la directora general. De hecho, el concurso de julio, que desgraciadamente la Asamblea de Extremadura le dio paso, porque era el momento de pararlo, todo el Consejo de Administración se opuso a ese tipo de concurso en el Consejo de Administración. Y se opuso de la siguiente manera. Había sido previamente publicado en la página web las condiciones y las características del concurso. El Consejo de Administración lo único que hace es que la directora general informa al Consejo de Administración, no participa en las condiciones del concurso. Y en ese informe que la directora general hace de los concursos, por mayoría se dijo no estar de acuerdo con las características del concurso. Entre otras cosas, como usted ha dicho, porque Izquierda Unida pedía dos cosas fundamentales que no estaban incluidas. Una, la garantía de protección de la producción, de la industria audiovisual extremeña, con el tiempo en el registro de esas empresas, y dos, la garantía de la calidad de los contratos que se realizaban, que como ya he leído anteriormente, doña Beatriz Maeso manifestaba que su única preocupación es que tuvieran la documentación requerida al respecto. Con respecto al 20% de producción propia, hombre, fue un auténtico rocambolesco. El primer planteamiento se hace en el mes de julio del 2012, planteando, y en esa primera votación se gana por votación, por un voto de diferencia, debido al voto de calidad, se gana que sea del 20%. Pero como usted sabe, se tiene que volver a repetir una segunda votación. Esa segunda votación no pudo ser en el momento en que tenía que ser en septiembre, no pudo ser por un problema de forma. En la tercera votación total, que se llega a una cuarta votación definitiva, que todo esto pueden, si ustedes no tienen acceso a las actas, yo creo que deberían ser públicas las actas, no entiendo cómo no puede tener usted acceso a las actas, donde se explica cuál fue todo el proceso. Y al final lo que se acuerda es que al menos un mínimo del 20%, porque doña Beatriz Maeso manifiesta literalmente, y queda recogido en acta, que no hay ni capacidad profesional ni capacidad técnica para aumentar la producción propia. Algo a lo que en su momento, presidente, tras los contactos mantenidos con trabajadores de la CESMA, mantiene que el personal tiene suficiente capacidad, calidad y formación profesional para aumentar esa producción propia. Pero no le interesa la producción propia, porque le interesa privatizar. Por lo tanto, el objetivo, la privatización no se va a producir ahora, inmediatamente. El objetivo a largo plazo, indiscutiblemente, es la privatización, y el objetivo, si lo ha dicho verbalmente en los medios de comunicación. Pero, como digo, el problema actualmente de la ley actual, ¿qué tiempo es aquello en que hacíamos otras leyes de la CESMA? ¿Qué tiempo es aquello? La ley actual lo que permite es que la directora general tiene todas las competencias en las contrataciones. A raíz del Consejo de Administración pronunciarse en contra de ese concurso, la única esperanza que daba es que fuera la Asamblea de Extremadura quien tirase para atrás un concurso que, como se ha visto, fue lesivo, totalmente lesivo para la producción audiovisual extremeña. En cuanto al Partido Socialista, que me plantea una serie de cuestiones, el papel del Consejo de Administración indiscutiblemente sería de tener más capacidad de control sobre la dirección general. No lo tiene. A veces simplemente es la Corte donde se da por enterado de las cosas que la directora general
Capital hace porque es quien tiene realmente el poder de contratación. Como tanto el Partido Popular como el Partido Socialista me piden explicaciones en torno a determinadas empresas y desde el respeto riguroso que requiere, no puedo nada más que pasar a dar algunos datos que yo creí que ustedes tenían, pero que yo se lo paso y bien. Comprobará usted que no es una realidad errónea. A lo mejor es una realidad errónea donde a usted le gusta instalarse, porque es más cómodo quererse esa realidad que lo que yo le voy a decir ahora. Y le voy a dar datos que puede usted comprobar. Y le insto a que compruebe. Y que una vez que los compruebe, diga que yo miento. O si por el contrario, usted no se quiere dar por enterado. Paso a leerle. Vamos a ver. Como responsable de la empresa, por ejemplo, de Mérida Media, en su día, que surge de una manera espontánea, aparecen don Juan Baena Francoy y doña Seila Clemente, que eran el presidente y la responsable de contabilidad en la distribuidora del grupo New Atlantic y One Films. ¿Le suena a usted donde trabajaba doña Beatriz Maeso? Bien, estos señores obtienen lo que es el programa que citó esta señora sobre Periféric y Nueva Tarde. Pero es que además a ACC Producciones, que evidentemente es extremeña y es cierto, se le entrega un programa de temática taurina, lo cual sorprende bastante a los medios, porque ACC no tenían ni capacidad de producción, ni capacidad técnica, ni capacidad de personal para abordar este programa. Pero esto, afortunadamente, el tiempo va poniendo a cada uno en su nombre. Entonces uno comprueba que, excepto poner el nombre y algunos reportajes, mientras el grueso de la producción, los medios técnicos, estaban subcontratados con la productora de don Juan Baena, es decir, con Octopus. Es decir, es imposible demostrar la relación de doña Beatriz Maeso con Octopus y con el señor Baena, porque era una subcontrata de ACC Producciones, que efectivamente era extremeña. Esto lo puede usted comprobar. Pero es que el aterrizaje de Octopus viene poco a poco a lo largo del tiempo. Y así, por ejemplo, la relación de Octopus con Canal Extremadura es más que evidente y queda probada una vez más a raíz del concurso público que saca en la televisión española, donde van a parar a Erpin 360, que era una filial de 360, donde usted dice que el Partido Popular no tiene nada que ver. Yo le rogaría que mirase usted quiénes son accionistas de relativas empresas. Descubrirá a un pariente de la señora Cospedal, a un pariente del señor Basagoiti y, curiosamente, al señor Piqué, que fue ministro del señor Aznar. Eso lo puede usted comprobar tranquilamente. ¿Perdón? Entonces, la manera de llevar a cabo esa licitación por Erpin. Silencio, por favor. Fíjese usted cómo lleva a cabo la licitación Erpin, que fue quien ganó el concurso. La llevó subcontratando la mayor parte de los recursos técnicos y humanos con Octopus, otra vez. Es decir, la empresa del señor Baena, aquella que tenía relación con doña Beatriz Maeso. Pero le voy a decir algo más. En los informativos, en el desembarco de los informativos se prepara el desembarco de Secuoya. Usted sabe que Secuoya es un grupo de comunicación que está presidido por Raúl Verdonés, ¿verdad? Que es donde aparece CBN, en la que citaba usted antes. Pues bien, el señor Raúl Verdonés y el director de contenidos del grupo Secuoya, don Santiago González, es muy frecuente haberle visto entrar y salir de la redacción de Canal Extremadura y aún no sabe nadie por qué, ni a qué. Pero como usted duda de la relación de Señor Sosa, permítame un segundo y me va a entender enseguida. Sí. Yo creo que no podemos hacer insinuaciones sobre cuestiones además tan subjetivas como las que incluso usted está refiriendo. Por favor, señor Galán, le ruego simplemente que nos ciñamos a ese respeto que desde el comienzo... Señor presidente, no hago insinuaciones, son datos objetivos y comprobados. Bien, no estoy haciendo ni valoración ni ninguna apreciación. Es un dato objetivo. Si no es por entrar al debate con usted, que no lo voy a hacer en absoluto. Simplemente el insinuar que entra y sale, le digo simplemente que no podemos estar aquí en un foro parlamentario el determinar cuestiones que puedan trascender a lo que pueda ser un tráfico de influencia. Señor Fernández, tiene una llamada al orden. Puede continuar, señor. Vale, gracias, señor presidente. Por último, como me dice usted que niega la relación de estas empresas con el Partido Popular, le voy a dar otro dato que puede usted comprobar. Y es que el grupo Secuoya, los lazos con el PP son tan evidentes que don Miguel Ángel Rodríguez, que le sonará de haber sido ministro de Aznar, es miembro de Secuoya. O sea, no hay relación con el Partido Popular, es posible. Es posible. Señor Galán, señora Godoy, por favor, vamos a guardar silencio. ¿De acuerdo? Pero es que mire usted, tras el verano de 2011, Secuoya integra un nuevo equipo directivo con don José María Irrisari, Ignacio Soto, Daniel Rubio y Nicolás Vergareche. Averigüe usted dónde militan. Se llevará una sorpresa al juzgado. Y la entrada en Extremadura del grupo Secuoya se ha utilizado para ello a una empresa extremeña,
Tras enmascarar el desembarco del señor Raúl Verdonez en el mercado audiovisual, la empresa, lógicamente, es ACC Producciones, claro que es una empresa extremeña, pero mantengo que ninguna empresa extremeña que no haya tenido relación con alguna empresa foránea de Extremadura y vinculada al Partido Popular ha obtenido ningún tipo de concurso durante el 2012, creo que durante 2013, y en el futuro, si ustedes no paran esto, no va a haber ningún contrato. Se trata de hundir a la empresa audiovisual extremeña, es el objetivo. Pero el objetivo, no cree usted que se lo digo solamente por las vinculaciones que haya con el Partido Popular. Hay que ver las empresas contratadas que trabajaban para Telemadrid o las que trabajaban para televisión, para el canal No Valenciano, es decir, que curiosamente eran dirigidas por el Partido Popular en ambos sitios. Pero no solo por eso, es que el objetivo fundamental, se lo repito, es la privatización, y a la mínima que se tenga ocasión se privatizará Canal Extremadura. No le quepa a usted la menor duda. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Señor Sánchez Juliá, por favor. Antes de continuar, señor Sosa, le agradecemos en nombre de todos los diputados su presencia hoy aquí y puede abandonar esta comisión, esta sala. Muy amable. Antes de continuar, señorías, señores portavoces, damos por aprobada por asentimiento la aprobación del acta de la sesión anterior. Bien, pues continuamos y para ello, señor Casco, tiene la palabra para justificar la solicitud de comparecencia. Señor presidente, pedimos la comparecencia de la señora directora general para que explique en esta comisión el coste de la retransmisión en directo de la coronación de la estatua de la Virgen de la Soledad que se celebró el pasado 8 de junio. Nosotros queremos saber un poco cuánto ha costado ese acto confesional, ese acto religioso, y por lo tanto que se pueda hacer una valoración por parte de los grupos sobre dicho evento. Muchas gracias, señor Casco. Señora Murillo. Señor Galán. Sí, apoyamos la iniciativa, pero creemos que quizás con haberlo pedido documentalmente hubiera sido suficiente. Quizás estemos abusando un poco, lo digo sin acritud, de traer aquí a la directora general, no por nada. Creo que es el directivo que más veces está compareciendo en las comisiones. De todas formas, si tiene interés, lo apoyamos, evidentemente. Bien, pues por unanimidad, por asentimiento, queda aprobado la solicitud. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.